cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual y por eso quisimos abordar este tema en esta jornada porque el tema era el consentimiento. Y está con nosotros el médico y sexólogo Santiago Cedrés, quien es presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Un gusto, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Consentimiento, ¿no? ¿Cómo es que se eligió esta consigna para bueno, como que marca todo el año, ¿no? La actividad de alguna manera de todo el año de lo que es el trabajo de la sexología médica? ¿Por qué? Exactamente. La comunidad científica mundial, en realidad, elige el lema para el 2023 del consentimiento médico, buscando promover lo que es la cultura del consentimiento, ¿no? Como un pacto de todas las partes involucradas en la actividad sexual que tiene que ser consentida, es decir, una actividad sexual necesariamente tiene que ser de una manera que se respeten las libertades individuales, que esté libre de coacción, libre de violencia, libre de toda discriminación. Eso es el concepto un poco de salud sexual desde la Organización Mundial de la Salud, la capacidad de integrar las experiencias sexuales que tenemos de una manera que nos realcen, como personas, que realcen la comunicación, el amor y la libertad, ¿no? Y uno de los principales derechos sexuales es la libertad de poder consentir, con quién, cómo, cuándo y de qué manera. Sí. Entonces, a nivel mundial se ve la problemática que está Eso, habiendo. ¿por qué surge, no? Porque digo, a mí me llama la atención cuando debería ser una cuestión en un vínculo de dos. Tan naturalizado, o más, ¿no? Sí, pero claro, tendría que ser una que va de suyo. Que uno desde la lógica lo mira como un principio básico, ¿no? De poder, pero lamentablemente lo que se está evidenciando a nivel mundial, sobre todo con lo que son los delitos sexuales, la actividad sexual no consentida o el hecho de no pedir y no preguntar por el consentimiento antes de empezar o durante un encuentro sexual. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, quiere decir que, en primer lugar, el pilar de la información. Uno tiene que estar informado de qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y no encontrarse con situaciones desagradables o que uno quizá no es capaz de poder limitar o poder decir que no, o las palabras de seguridad que tengo que tener para poder revocar este consentimiento cuando yo lo considere. Por otro lado, es fundamental que el consentimiento debe ser explícito. A veces la falta de no es un sí. Eso es lo que tenemos que entender. Realmente, para poder dar un consentimiento necesito la información y necesito mi capacidad de consentir. Eso implica estar libre de drogas, libre de alcohol, libre de mi propia capacidad para discernir y para decir sí, esto es lo que quiero para mí. Un consentimiento con mi capacidad mental y con mi capacidad legal de tener una edad suficiente como para poder tener un consentimiento válido. Si por más que diga sí, si es un menor es un no. Por más que diga sí, si está bajo el efecto de sustancias es un no, en realidad. Eso es como lo que queremos promover, ¿no? O por más que te diga sí al principio, puedo cambiar y es revocable. Eso en es. La mitad si hay algo que no me va. Si hay algo que no me va, aunque sea avanzada la mañana, que esté en las horas de la madrugada, que esté en tu casa, y dijimos que sí a todo lo anterior, si digo que no, es momento de parar porque tengo el pleno derecho a poder poner el límite cuando yo quiero. Y esto a veces, cuando asistimos, sobre todo los que nos dedicamos también a población adolescente, es algo a entrenar y a poder reforzar un poco. A veces para poner el límite necesito una buena autoestima, una buena seguridad, el entender que no tengo que hacer ninguna actividad sexual para pertenecer al grupo porque mis iguales ya lo hicieron, porque quedo mal si no se dice, por lo que se va a comentar después si yo no accedo a continuar en el proceso del accionar sexual o de las actividades sexuales. Es decir, que poder decir que no es un derecho válido, necesario, que tenemos que promover, ¿no? Como tú decías hoy al principio, se da por sentado que una actividad sexual va a ser consentida por las dos partes, y no, en muchos escenarios no es así. ¿Qué pasa en un matrimonio, por ejemplo? Es decir, porque recién mencionaste los menores, aunque te digan que sí, es no. ¿Qué pasa, o en una pareja de larga data, ¿no? El que hayas dado sí al principio de una relación no quiere decir que esté todo. Todo hay que hablarlo y es permanente. Exactamente, es en cada parte del proceso que uno tiene que estar demostrando que está a favor o que no está en contra, ¿no? Muchas veces en la doméstica, en el matrimonio, en la pareja, aunque sea de mucho tiempo, hay mucho escenario de violencia sexual también.
Mucho escenario de, bueno, por más que no quieras, igual tenés que hacerlo, te incito a hacerlo, es tu deber como esposa o es tu deber como esposo, si es una pareja heterosexual, como lo que es la normativa del tener que, cuando en realidad tenemos que ver si nos surge, porque la salud sexual implica que tengamos ganas, que no nos sintamos forzados, que no tenemos que enfocarnos en el rendir, sino que tenemos que enfocarnos en el placer, que es el gran objetivo de la sexualidad. ¿Hay diferencias de género o cómo pesa la perspectiva de género en esto, ¿no? Porque decís así, bueno, parece que hay una diferencia o hay una brecha, ¿no? Que a veces puede ser que los varones sean más proclives por hasta una cuestión de mandato social y las mujeres pueden aceptar o no son claras en su consentimiento. ¿Es así? ¿Cómo lo ven? Es así, y se ve desde la perspectiva de género en la consulta diaria, se ve los diferencias de enfoques, ¿no? Muchas veces sigue todavía lo que es la doble moral, ¿viste? Entre género masculino y género femenino, y eso es un poco los valores que tenemos que ir erradicando. Es decir, hemos transitado mucho en este proceso de construcción, pero nos queda mucho a los uruguayos todavía por poder trabajar en esto, ¿no? En la actividad sexual desde consentidas hasta la actividad sexual libre de toda coacción, discriminación y violencia. Y la violencia simbólica, muchas veces no es la violencia física, pero sí la violencia simbólica en el escenario sexual se ve y es seguido y es un deber del profesional poder denunciarlo, poder visibilizarlo y un derecho obviamente de las partes a poder tener actividades sexuales que promuevan mi libertad, que promuevan mi mejor versión y que saque de ti la mejor versión. Ese es el concepto un poco de salud sexual y desde la sexología médica es lo que promovemos o es el proceso donde vamos cuando estamos trabajando o en la individual o en parejas o en pareja, ¿no? En función de un poco de las opciones de cada uno, pero trabajar en este concepto, ¿no? De que la salud sexual es mucho más que la ausencia de disfunción, es mucho más que no tener una disfunción eréctil, una eyaculación precoz, una anorgasmia en la mujer, una dificultad con el deseo sexual. La salud sexual es otra cosa, es como integro esto para el objetivo de la sexualidad, que es el placer, pero es también la comunicación, es realzar la intimidad, es realzar el escenario donde nos podemos encontrar. Y en esto hay mucho para trabajar, desde los roles, los mandatos de género, los mandatos sociales, de poder entender de que es una equidad que tenemos que construir, ¿no? A mí me llama la atención cuando uno está viendo todo esto, cómo ha evolucionado el concepto de derecho, ¿no? De la salud sexual como un derecho humano, sí. Que antes era parte de una negociación. Pienso en la Edad Media, bueno, uno se casaba en una transacción económica, poco más, o de alianzas, y ahora es un derecho. Pensarlo desde ese punto de vista es fundamental para decir que sí o que no a lo que venga. Exactamente. De hecho, el lema del año pasado eran los derechos sexuales. Se cumplieron 20 años de la Declaración Oficial Mundial de los Derechos Sexuales, donde el primero obviamente es el derecho al placer, pero también con respecto a la sexualidad, el derecho a tener asistencia en nuestro medio con cualquier problemática de sexualidad, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la libre asociación sexual, el derecho a elegir mi pareja sexual libremente, ajeno a todo tipo de discriminación, el derecho a ser asistido y a tener información científica para poder recibir una ayuda y un tratamiento con la problemática sexual que la persona tenga, ¿no? ¿Desde dónde se empieza a ejercer? Me imagino que desde la niñez, en la casa, ¿no? Pero ahora, hace unos días nada más, volvieron a relanzar una campaña de noviazgos libres de violencia, que esto también integra la formación, o debería integrar, pienso, ¿no? O sea, ustedes ya lo ven desde ahí, desde el noviazgo, el trabajo de poner los límites y de ver hasta dónde se va. Absolutamente, toda la vida en realidad, desde la niñez, cómo uno educa sexualmente en todo, en lo que es íntimo y lo que no es íntimo, en cómo desde el baño al niño de los padres, cómo poder trabajar en los valores sexuales, ¿no? El valor sexual de poder entender el lugar que tiene la sexualidad. Y en eso el vínculo con la propia sexualidad de una manera sana es fundamental. Hay más problemas. Tú estás presidiendo la Academia Internacional de Sexología Médica, pero hay denuncias de esto a nivel mundial. ¿Cómo estamos en Uruguay? ¿Se llega a una denuncia? ¿Ustedes lo ven en los consultorios, la problemática? ¿Cómo es comparado con otros países? Comparado, porque de hecho hemos trabajado mucho y somos representantes de todo el mundo, de países de todo el mundo en la Academia Internacional para poder trabajar la problemática que más nos convoca año a año, ¿no? En Uruguay hemos avanzado mucho, hay países que están mucho más atrás, imagínate lo que es la cultura islámica en el lugar de la mujer, en el lugar de la equidad de los mandatos sociales, de responder o no y poder decir que no a las iniciativas sexuales del otro.
Pero nos queda mucho por recorrer, ¿eh? Nos queda mucho por recorrer, tanto en la educación sexual, que se ha avanzado mucho en nuestro país, con gente que ha trabajado mucho. Pero no en el sistema educativo como tal, que sigue siendo un tema de debate, ¿no? Sigue teniendo mil pendientes todavía. Porque, de hecho, cuando uno habla de educación sexual en el sistema de educación formal, no estamos hablando solo de prevenir un embarazo no deseado, que es muy importante. Pero no estamos hablando solo de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, que es muy importante. Estamos hablando de una sexualidad también que integre el placer de la sexualidad, lo lindo de la sexualidad, el cultivar los derechos sexuales, cultivar los valores sexuales. Y ahí está, en una relación heterosexual, el valor de la mujer, el valor del varón, las relaciones horizontales, el poder entender la cultura de esto, del consentimiento, del valor del no, el valor de inducir, poder tener actividades sexuales consensuadas en escenarios de seguridad donde libremente cada uno opta por la conducta sexual que quiere, pero libre de discriminación, libre de miedos. Mirá que a veces en la consulta diaria lo que son la violencia sexual, la pornovenganza, por ejemplo, después de que la pareja se rompe, ¿qué pasa con los videos que se pueden haber filmado, con las fotos íntimas, el miedo de las adolescentes o los adolescentes, pero sobre todo las adolescentes, que se filtre, que se compartan en redes o en los grupos de WhatsApp, porque ahí sí seguimos con la doble moral. Claro. Fotos íntimas, el varón es un campeón y la mujer es condenable. Entonces seguimos todavía con esa situación donde lo que buscamos es empoderar a la persona, es decir, cuidado con mi intimidad. Esto es íntimo y esto es público. Qué importante esa diferenciación, ¿no? para saber manejarlo. Hace un tiempo vinieron acá una ex fiscal y un actor de una obra justamente que se llamaba Consentimiento en el Teatro El Galpón, y abordaba estos temas, ¿no? De cómo puede haber violación dentro del matrimonio. Y también casos de violación o abuso de menores, estaba todo el tema por detrás. El tema de que las obras o haya una mirada también artística puede ayudar o puede visibilizar todo lo que es esta problemática. Pero absolutamente. Es un aporte fundamental, porque en realidad todos los actores sociales es importante visibilizar esto que estamos hablando, ¿no? De los derechos sexuales, el derecho a consentir, el derecho a estar informado, el derecho a poder revocar cuando yo lo decida, el derecho a en qué condiciones estoy consintiendo, a ver si es válido o no. Y eso todo es súper importante, ¿viste? Y desde el arte, desde la música, desde el teatro, desde la comunidad científica, desde la prensa, el poder llevar y promover estos valores en nuestra población, como se está haciendo a nivel mundial también, ¿no? 20 segundos. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes como sociedad de sexología médica tienen planteado o ven con preocupación, además de este? La prevención del delito sexual es un desafío importante. La promoción de la cultura, de la equidad de género en los vínculos, el no a la violencia sexual es fundamental, y en eso estamos como abocados, sobre todo la violencia sexual simbólica y en todos los terrenos, ¿no? La más explícita hasta la más frecuente, que es la más sutil, que sigue estando elementos de violencia sexual y de machismo en comentarios, en vínculos, en chistes, que todo eso es lo que tenemos que promover, la cultura de erradicarlo de una vez. Santiago Sodrés, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, muchas gracias.